Salmo 77, versículo 7. Salmos, aleluya. 77, oh gloria al Eterno. Maravilloso nuestro Abacodés. El versículo 7. Cuando ustedes tengan, aleluya, puede entonces, mis amados hermanos, responder allá mismo, solo muévalo. Responder con un amén. Aleluya. Y vamos entonces, alabanzas y gloria al Eterno, a leer. Nuestra hermana Carmita nos da por favor la lectura de la palabra del Eterno en esta preciosa Salmo 77, aleluya, el versículo 7. Amén. Nos dice: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Amén. Podemos sentarnos, mis amados hermanos, aleluya. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos alabanzas y gloria, maravilloso, la bendición, mis hermanos, y la oportunidad en este día de reposo estar en este lugar que nuestro Abacodés nos ha apartado para que aquí adoremos su nombre. Después de haberle adorado, después de haberle alabado con los himnos, con las alabanzas, aleluya, vamos a disfrutar de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y el tema que vamos a ver en esta noche, aleluya, menospreciará Yahweh a sus hijos. El tema que vamos a ver es menospreciará Yahweh a sus hijos, aleluya. Y empezamos, hermano, con, a ver si nos abre la sala, por favor, hermana Carmen. Ténganos ahí la sala abierta. Aleluya. Pastor, de pronto en la versión de acá tiene un par de letritas más o diferentes. La que leí la hermana Carmen dice despreciará, y acá dice nos despreciará. Nos despreciará Yahweh para siempre y no volverá a amarnos más. Amén. Así es, el texto, la Biblia Nazaret, diga. Amén. Vuelva a leer, por favor, mi hermano, otra vez. Nos despreciará Yahweh para siempre y no volverá a amarnos. Amén. Gracias, mi amado hermano. Entonces tenemos ahí la lectura que hicimos en Reina de Valera y también la lectura que hicimos en el texto judío. Sabemos, hermano, que en el texto judío no encontramos la palabra Señor, sino que donde dice Señor, dice Yahweh. Y nosotros, a medida de que el Eterno nos vaya guiando y nos vaya, aleluya, purificando nuestros labios, en vez de decir Señor, hay que decir Yahweh, porque la frase Señor, que significa Adonai en el hebreo moderno, entonces esa frase fue sacada, aleluya. Hermana Carmita, ábranos la sala, por favor, y como que se ubica un ladito para que pueda verla la hermana Andrea. Gracias, muy amable. Entonces, la palabra Señor fue dirigida también realmente esta palabra se la usó para distinguir al espíritu maligno, y siempre en el mundo de la brujería y de la hechicería se usa este pronombre Señor. Bendecimos de una manera afectuosa a los hermanos que ya están conectándose a través de las redes sociales, ¿no? No se olviden, hermanos, que tenemos nuestro canal en YouTube. Ahí usted puede buscarnos como Freddy César Zamora. Y ahí va a aparecer el canal donde, aleluya, estamos ahí con la enseñanza, y muy pronto pues estaremos, aleluya, también subiendo los himnos que debemos nosotros arreglar nuestra pronunciación. También pues saludo de una manera afectuosa a cada uno de ustedes aquí en la sala, y también a los familiares y a los hermanos que ya nos están escuchando a través de estos medios. Pues hay una familia grande, familia de sangre aquí en Esmeraldas,
tíos, primos, sobrinos, hay familiares que mi familia es muy grande. Imagínense que solamente de parte de padres son 25 hermanos de mi papá. Estos ya son abuelos y bisabuelos. Imagínense todo ese poco de primos y primos en segundo, en tercer grado. Luego de parte de mi padre, o sea, mi padre tiene 25 hermanos. Y mi padre tiene, en total somos 33 hermanos de sangre. O sea, yo tengo 33 hermanos, 33 o 34 hermanos de sangre. Y mis hermanos de sangre ya tienen ellos sus hijos. En la muerte de mi padre logré conocer a 19 hermanos y como unos 15 sobrinos, ¿no? Porque no andaban todos los sobrinos, imagínense, hermano. Entonces, saque cuenta, por mi abuelo son 25 mis tíos, más la descendencia de cada uno. Y luego entonces vienen mis 30 y pico de hermanos, ya todos tienen hijos y algunos tienen nietos. Ahora, de parte de mi mamá, yo tengo 7 tíos, tuve 8 tíos, uno se murió, y hay 8 tíos que están vivos, y esos 8 tíos escuchan esta palabra. Y esos 8 tíos ya son abuelos. Mi mamá, su papá llamado Julio Cuellar, ellos son como unos 12 hermanos. Y estos 12 hermanos tienen un pueblo llamado Los Cuellar. Así que hay algunos Cuellar, los saludo de este medio, que también están escuchando esta palabra. Así que saludo de una manera afectuosa a todos los familiares, amigos y hermanos que están en Guayaquil, que están en Quito. Por ahí está mi hermana también de parte de madre. Tengo 2 hermanas. Ya hay una hermana pues que también está siguiendo estas instrucciones. Así que hay mucha gente, hermano, que están siguiendo estas instrucciones. Y no solamente, hermano, las instrucciones nuestras, sino de todos los hermanos que en el mundo entero, en este país, Yahweh, aleluya, está llamando a sus santos caminos por medio de su Hijo Yahshua o Jesús, por el Evangelio de salvación y de vida eterna. Amén. Así que saludos muy afectuosos a todos los hermanos. Bien, entonces entrando, mis queridos, en el tema, si ustedes están conscientes, estamos leyendo en Salmo 77, versículo ¿qué? 7, diga, Salmo 77, versículo 7. Ajá, entonces ahí tenemos los 3:7, diga. Ahí tenemos los 3:7. Ajá. Quiero decirle a ustedes, hermanos, que el Eterno se mueve mucho con los números. El Eterno, para crear esta tierra que vemos, las plantas y todo, para su obra creadora, usó, aleluya, 3 fuentes. Usó 3 fuentes. La una es la fuente, aleluya, de la palabra. La otra es la fuente de los números y la otra es la fuente de la escritura. Cuando la Biblia dice, aleluya, haya lumbrera, y una vez que hubo la lumbrera, dice la escritura, y vio Elohim que era buena, eso usted lo va a encontrar una pronunciación basada a una escritura. ¿Y cuál es esa escritura? Esa es la escritura que encontramos, señores, en Apocalipsis capítulo 5, donde estaba uno sentado en el trono, diga, y saca un ¿qué? Un libro escrito por dentro. ¿Y cuál es ese libro, señores? Ese libro era el que se iba leyendo allá en el comienzo y se decía, sea la luz, porque ahí estaba ¿qué? Ahí. En este mismo libro está la Torá, y en este mismo libro está todo lo que los profetas tenían que decir. Este libro, aleluya, se fue entregado a ángeles. Los ángeles lo escriben en una tabla de zafiro y se lo entregan ¿a quién? A Moisés. ¿Y qué hizo Moisés, hermano? ¿Qué hizo Moisés? Rompió. Al romperse, se tenía que otra vez entregar el libro escrito en los mismos cielos, hermano. En Moisés ya no fue así. Ya el Eterno no le volvió a qué.
a fabricar. ¿Usted se ha puesto a analizar eso, hermano? Se tenía que haber, no es que le estamos enseñando el Eterno, no es una forma de apreciar la palabra. Otra vez, bueno, Moisés, tú destruiste el libro, ahora vamos a entregarte. Pero no. ¿Y por qué no se le entregó a Moisés el libro escrito allá en el cielo, sino que se le dijo, tú alisarás una piedra, tallarás unas piedras, gracias hermana Carmelita, tallarás unas piedras y subirás al monte, aleluya, y ahí volveré a escribir. Y solo se escribieron los 10 mandamientos, pero en las primeras tablas que eran de zafiro no estaban, señores, escritos solo los 10 mandamientos. Estaba escrito por delante, por atrás, y también había que medio ubicárselo en un lugar para que le diera luz, y dentro de ella, o sea, era de zafiro, se veía de un lado a otro, dentro de ella habían las profecías. Era como el cristal. Así enseñan algunos rabinos que tienen su historia. Entonces, se le entregaron, no fueron los 10 mandamientos a Moisés, y el resto fue dado de una manera oral. ¿Por qué no se lo entrega a Moisés? Porque estas tablas que tenían los 613 mandamientos, ¿cuántos mandamientos tenía la tabla de zafiro que fue entregada a Moisés allá en el monte Sinaí, en medio de la nube de oscuridad y de fuego? 613 mandamientos escritos por dentro. Al quebrarlas Moisés, estas tablas de zafiro eran en el cielo una réplica, porque el original, aleluya, el original lo tiene el que está sentado en el trono. ¿Y sabe por qué dice el apóstol Juan, el que está sentado, y no habla de un ser? Porque aquel que está sentado no se lo puede, ¿qué? No se lo puede ver, mi hermano. Por eso dice que su aspecto era como de crisolito, como de topacio. Todo esto es simbólico. Habla de diamantes, pero es simbólico. Habla de la grandeza, del poder de Yahweh, pero no es que Juan vea un ser allí. Él en su mente deduce que en esa bola de fuego, ahí está ¿quién? Ahí está Yahweh. Entonces él dice que salió del trono una mano que tenía un librito escrito por dentro. Ese es, señores, el original. ¿Y a quién fue entregado una vez que Moisés lo quebró? Al Cordero, al otro libro, al otro testigo, el Cordero. Y cuando Yahshua venga envuelto en esa llama de fuego, va a venir ¿con qué, hermano? Con el libro escrito por dentro y por fuera. Entonces, en la creación, Yahweh usa 3 medios: el verbo, los números, ¿y qué más usa, hermano? Lo que él escribe, la escritura. En otras palabras, si usted piensa que cuando Yahweh crea esta tierra, las plantas, los árboles, no había ningún libro, estamos totalmente equivocados. Por eso dice la escritura, conforme y produzca la tierra planta conforme su especie y conforme su ¿qué? Su género. Pues es porque estaba ya, que hermano, registrado, no solamente creado en algún lugar, estaba ya registrado en este librito. Y el Eterno en su obra creadora, así como usa sus 3 reglas, las reglas vuelvo a repetir, de la palabra, la escritura y los números. Así también, hermano, su secuencia de sabiduría para crear equivale a 32. ¿Y esto cómo lo conocemos? Los 10 números del 1 al ¿qué? Al 10, porque usted sabe que realmente los números son 10, diga, del 1 al 9, y luego aparece ¿qué cosa? El 0, que fue el último número que en los medios sociales fue descubierto, fue anexado, porque antes se usaba era del 1 al 9, así que el 0 es otro número. El 0 es otro número, que el 0 lo encontramos ¿dónde? En las escrituras. Yahweh revela el 0 y le dice al profeta
al profeta Isaías, porque Yahweh da fuerza al que no tiene ninguna. Y de acuerdo donde el cero está ubicado, puede tener valor como no puede ¿qué? No puede tener valor. Entonces, Yahweh usa su sabiduría creadora, tiene 32 reglas. Los 10 números del 1 al 9 y luego está el 0. Y tiene las 22 letras del alfabeto hebreo, que es la lengua divina. Cuando Yahweh, por medio de su Hijo, dijo, sea la luz, ¿cuál fue el idioma Kadosh que se usó para que saliera ese verbo? Aleluya, el idioma hebreo, no el arameo, no el latín y ninguno de esos idiomas antiguos, sino el hebreo, que es la lengua santa. Ahora, si alguien me pregunta, hermano Freddy, y hoy día nuestros hermanos israelitas están usando el hebreo, no, pues están usando un hebreo moderno, ¿no? Están usando un hebreo moderno. Entonces, hermano, Yahweh para crear, Yahweh usa sus 3 reglas. La una es los números, la otra es la voz, para que usted pueda, ¿no? Alguna persona que pronto entienda qué es verbo, es la voz, ¿no? Y luego entonces está la escritura. Como todo lo que Yahweh ha creado, lo ha creado con sabiduría, ¿cuántos puntos, cuántas reglas o cuánta ciencia tiene la sabiduría de Yahweh? 32, que se comprenden en los 10 números y las 22 letras del alfabeto no gregoriano ni otro alfabeto que tenemos, sino del hebreo, que comprende a 22 ¿qué? Letras, que no tiene vocales, que solamente cuando usted pronuncia, en la pronunciación del hebreo, es que aparecen las vocales, no cuando usted lo escribe. Es decir, que los nombres realmente en el hebreo no tienen vocales cuando usted los escribe, pero cuando usted los pronuncia, entonces tienen vocales. Es decir, que cuando usted escribe Yahweh, ¿cómo va a escribir en hebreo? YHWH. Pero cuando usted pronuncia, en la pronunciación, ahí usted pone las letras. Entonces, mis amados hermanos, ¿desechará Yahweh a su pueblo? No dice la escritura que Yahweh ha desechado a su pueblo. No, desechará Yahweh en su gran amor, en su justicia, en su misericordia. ¿Quién está escribiendo este salmo? Lo escribe un israelita, lo escribe, por cierto, un judío. Entonces, en primer lugar, cuando él dice desechará, hay un signo de interrogación ahí, diga. Quiere decir que le está haciendo una pregunta. Hoy también nosotros podemos preguntar, ¿desechará Yahweh a su pueblo? ¿Lo desechará? ¿Por qué razón el que escribe este salmo, Salmo 77:7, por qué razón él hace esta pregunta? Y la hace con una exclamación, la hace, aleluya, con una inspiración. ¿Por qué? Por 2 razones. Por los testimonios que Israel ha recibido hasta ese momento de Yahweh, y por la actitud de ¿quién? De Israel. Hoy, nosotros que estamos parados en este tiempo, podríamos también, mis amados hermanos, hacer esa pregunta en esa exclamación. ¿Yahweh desechará al pueblo de Israel? ¿Desechará a nosotros, los hijos de Dios, que salimos del mundo gentil y que hoy somos parte de esas 10 tribus perdidas? Porque ya nosotros no nos podemos llamar gentil, hermano. Éramos gentiles. ¿Sabe qué significa la palabra gentil? Alguien que vive en abominación, alguien que vive en inmundicia. Eso significa la palabra gentil. Una persona que no conoce a Yahweh, que no conoce la Torá de Yahweh. Y nosotros, los que hemos sido injertados a Israel, al pueblo de Yahweh, a ese pueblo que el que escribe el Salmo dice, ¿desechará, aborrecerá Yahweh a su pueblo?
Hoy nosotros pertenecemos. Dice la Escritura que éramos gentiles, ¿por qué? Porque no teníamos Elohim, o sea Dios. No teníamos promesa, no teníamos pacto, no teníamos servicio al Eterno, que en Reina de Valera dice culto, y no teníamos los más grandes, que está por encima de la ley, del culto y de los sacrificios. ¿Quién es? Yahshua, nuestro Jesús, nuestro Cristo. No lo teníamos. Entonces antes éramos gentiles, ahora ya no. En el libro de Romanos dice que somos pueblo de Dios, nación santa. ¿Y cuál fue esa nación que Yahweh le dijo? Ustedes me serán un pueblo que Kadoshim, un pueblo santo. Es a la nación de Israel. Entonces Yahweh de Israel y de los gentiles ha hecho un solo pueblo. Y de todos los israelitas en el mundo entero, cuando digo israelitas me refiero a los israelitas de sangre y a los que vinimos de los pueblos gentiles, Yahweh levantará la primicia, que son los 144,000, y luego en la venida del Mesías resucitarán y recibirán su transformación los que son de quién, del Mesías, de Cristo, y al fin del milenio entonces se salvará el resto del grupo. Aleluya. Entonces, hermano, hoy nosotros somos también ese pueblo, y podríamos preguntarnos, ¿Yahweh nos desechará? ¿Será que podríamos preguntarnos eso? Vuelvo a repetirle, el rey que era la cabeza que Yahweh le había puesto para representarlo, que era el que tenía que viabilizar esa vida espiritual, apoyar al sacerdocio que se encargaba de la vida moral, y apoyar al grupo de sacerdotes que se encargaba de la justicia. Pero si el rey no aplicaba justicia, ¿cómo iba a aplicar la justicia los jueces? Porque los jueces salían del Sanedrín mismo. Entonces, aleluya, este rey que como cabeza tenía que apoyar los grupos que se encargaban de representar a Yahweh en la justicia, en la moral, en la rectitud y en el desarrollo, entonces él hace esta pregunta con exclamación y con preocupación: ¿desechará Yahweh a su pueblo? Hoy podemos preguntarnos, ¿Yahweh desechará al cuerpo del Mashiach? ¿A la iglesia del Adón Yahshua, a la iglesia de Jesús, de Cristo? Aleluya, ¿la desechará? ¿Será que podemos hoy preguntarnos, hermano, nosotros también, como lo hizo el salmista? Yo creo, hermano, no por el Espíritu de Yahweh voy a decir estas palabras, sino por mí mismo. Yo creo que hoy esa gloria de Yahweh, que de una manera, cuando usted tiene la palabra de Hashem, de Yahweh, usted no tiene que usar las reglas que en el mundo de la religiosidad nos enseñaron a los predicadores que usáramos el texto, el contexto y el recetus. No. Como le compartía a un compañero pastor hace como unos 8 días. No, hermano, cuando nosotros miramos la palabra de Yahweh, nosotros tenemos que usar las herramientas que Yahweh le dio al pueblo de Israel, porque seguimos insistiendo. Las escrituras no fueron entregadas para pueblo extraño, sino a Israel, porque Yahweh es un eloge de orden. A Israel se le entregó la Torá, y a Grecia se le entregó, ¿qué cosa? La democracia. A Grecia. A Roma Yahweh le entregó la habilidad de, ¿qué, hermano? De solo por 25 años. Escuche, nunca jamás en el mundo el planeta tuvo 25 años de paz mundial, sino que esos 25 años solo fueron en el reino de Roma. Y a Roma Yahweh le entregó la habilidad de crear lo que hoy tenemos como asamblea, o como ¿cómo se llaman donde están los diputados? Cámara de Senado. Ellos les dio ese arte,
Y Roma tuvo la habilidad de hacer caminos, de hacer carreteras. Y hoy entonces las ciudades, los pueblos se galardonan con esa sabiduría que Yahweh le entregó aquí a Roma. Y solo el Imperio Romano provocó 25 años de paz mundial. Es la única vez que en el mundo, en todas las naciones, ha habido una paz mundial de 25 años. Pero la paz que Yahweh nos va a dar con el monarca más grande de la historia, ¿cuántos años va a durar? 1000 años. Y después de esos 1000 años, ¿qué va a haber? Una gran guerra. Y después de esa guerra va a haber el juicio del trono blanco. Y después del juicio del trono blanco vendrá la paz que nunca jamás para siempre será raída, porque Yahweh establecerá ¿qué cosa? Su tabernáculo ¿con quién? Con los hombres, y él mismo morará con ellos como su Dios. Y dice que Yahweh y el Cordero serán ¿qué cosa? Su lumbrera. Eso dice la Escritura. Entonces, hermano, Yahweh usó la nación de Israel para darnos la Torah y para darnos al Mesías, y para darnos la salvación y la redención. El que quiera, la nación que pretenda, no, hermano, por ahí anda una nación que ahorita ha levantado cómo se fundó el Imperio Otomano. Esa película se llama Ortugru. Es una serie que ha tenido una fama mundial. Búsquenla. ¿Ah? Ertugrul. Ajá. Una fama mundial con actores que son de allá del Islam pero son de acá de esta nación de Turquía, porque Turquía fue la cabeza del Imperio Otomano. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de revivir a través de esta largometraje, esta película, cómo se fundó el Imperio Otomano? Porque hay una nación que está diciendo, escúchenme los que están en esta sala y los que están por estos medios, hay una nación que ahorita está diciendo, y que hace más de 1500 años ellos dicen que Yahweh levantó de entre ellos a un Mesías, y que fue a ellos que Yahweh le entregó la ley por la cual las naciones van a ser guiadas, y que fue a ellos que Yahweh le entregó el Mesías. Entonces, esa ley ya no se llama el Pentateuco, que lo conocemos para nosotros los seguidores de Cristo, diga, o de Yahshua, el Pentateuco, y en hebreo es la Torá, sino que dicen ellos que la escritura que Yahweh entregó es el Corán, y que el Mashiach es entonces Mahoma. Por eso conquistaron la mezquita. Y esta es la religión que va a dominar a las demás religiones, porque ellos se adjudican que ¿cómo le dije la ciudad en antes? La ciudad, a Turquía, a la nación de Turquía, juntamente con el Islam, Yahweh le entregó ¿qué cosa? El libro que va a guiar a las naciones. Aquí yo no estoy, hermano, dándole propaganda a una película, estoy hablando del orden profético y cómo Yahweh estableció. No, hermano, no. Luego se tomó esta atribución también Roma, y después de Roma le quitó, porque Roma inventó el Islam, y el Islam en el año 1500 le quitó todo el poder a Roma, como que si lo mató a Roma a través de la religión, porque Roma dijo, nosotros somos. Los israelitas mataron al Mesías y nosotros somos, y Roma creó su propio Mesías. De ahí es que aparece el nombre Jesús. Cuando digo Jesús, no me estoy refiriendo de una manera déspota, sino que es relacionado al tema que estoy presentando. Y Roma presenta a un nuevo Dios, a un nuevo Mesías. Cuando le quita el imperio, tráeme acá que a nosotros fue que Yahweh nos levantó como nación y nos dio ¿qué cosa? La ley. Usted lee el Corán y en el Corán no va a encontrar la ley moral. ¿Qué te dice el Corán? Que si tú te pones una bomba, mi hermano, y vas a matar a los que no siguen sus leyes, que lo ven como demonio, y matas a 200 personas, ¿cuántas muertes te esperan en el paraíso? 7 mujeres. ¿Y qué nos dice, hermana Andrea, el texto judío, las palabras de nuestro Padre Celestial por medio de su santo profeta? ¿Y qué nos dice nuestro Ribi Yahshua, nuestro santo Maestro Jesús? ¿Qué nos dice? Que cuando nosotros muramos, mi hermano líder, y recibamos nuestra transformación y entremos en el reino de Yahweh, ¿nos casaremos?
Así que si tú te pones una bomba y te vuelves suicida, te metes a un lugar donde hay 200 personas y te matas en el nombre de Yahshua, no vas a ser salvo. Porque Yahweh es el dador de la vida. Y Yahweh mandó a su Hijo no para que nos volvamos criminales, sino para que en el nombre de su Hijo prediquemos arrepentimiento y perdón de qué. Para que los que están muertos tengan vida. Y los que están condenados al pecado tengan ¿qué cosa? Salvación. Entonces, si en caso de llegar a perder la vida por defender los mandamientos morales de ética y de valor y que van para salvaguardar el bien común de la vida, me quitan la vida como le hicieron a Yahshua, pues Yahweh no me promete que si a mí me matan por predicar la palabra, por predicar a Yahshua, porque el hombre no mate a su prójimo, porque el hombre no adultere, no fornique, bueno, etcétera, etcétera. No me dice Yahshua, el profeta de Yahweh no me dice que si a mí me matan por causa de Cristo, de la palabra, me van a esperar 7 mujeres. Eso no me dice mi santo maestro. Mi santo maestro me dice que si yo doy mi vida por él y por la Torá, por Yahweh, dice que cuando yo resucite ya no me casaré. ¿O no han leído ustedes, hermano? A Yahshua le preguntaron, mira, hubo una mujer que se casó con un hombre y este murió. Y luego le dieron al hermano de él. Y el hermano también, ¿qué? Murió. Y luego al tercer hermano, el cuarto hermano. Ella se casó con los 7 hermanos. Cuando ella resucite, y resuciten esos 7 hombres, le preguntaron a nuestro Ribi Yahshua, ¿cuál de ellos será su esposo? ¿Y qué le respondió Yahshua? Que ignoran la palabra, ignoran las escrituras, que el asunto de hogar, de marido y de mujer, eso es mientras que estamos ¿dónde? En este cuerpo ¿qué? Carnal. Entonces mire la diferencia entre el Corán y mire la diferencia entre la palabra de ¿qué? De Yahweh. El Corán te dice que si tú explotas en una bomba y te vuelves suicida y persigues en la llamada falsa guerra santa a los que están en contra de Alá y del Corán, te esperan 7 mujeres, hermano, en el paraíso. Pero Yahweh te dice a ti que si tú pierdes la vida por la palabra y por Jesús, por Yahshua, la Biblia te dice que cuando tú resucites, vas a resucitar con un cuerpo glorificado, vas a vivir perpetuamente, pero tú serás como los ángeles, serás asexual, que no habrá sexo allá no hay sexo, tú no tendrás ni esposa, ni esposo, ni vas a procrear ¿qué cosa? Estoy mal. Bueno, si algún hermano, compañero pastor que también nos escucha por estos medios, considera que esto que estoy diciendo no está correcto, puede escribirme. Pero eso es lo que dice la Escritura, que cuando el hermano que tiene ahorita a su esposa, yo tengo mi esposa, y entonces viene Yahshua, nos da la transformación, diga, pero en la transformación, mi hermana Andrea ya pues mi hermana Carmita, ella ya deja de ser mi esposa y ella sigue siendo mi hermana, porque ahorita es mi esposa y es también mi hermana. En Cristo, en el Mashiach, en el Eterno. Pero una vez que ya recibimos la transformación, yo no la voy a ver a ella como mi esposa, ni ella tampoco como yo no la veo como mi esposo, ni ella me ve a mí como su esposo. Igualmente los hijos ya no lo van a ver al papá pues como sí lo van a reconocer que es el padre, pero ya no lo van a ver como su papá, para que el papá cumpla todas esas responsabilidades que hoy cumplimos. Dicho esto, hermano, volvemos al tema. Entonces, han habido naciones que han querido usurpar al pueblo de Roma. Fue una que usurpó con los macabeos la Torá, aleluya. Luego los escritos de los apóstoles los secuestraron, cambiaron la Torá, pusieron a otro Dios y nos presentaron que de Roma venía ¿qué cosa? La salvación, que el que no pertenecía a Roma no era salvo. Así que Roma le presentó a un Dios y Roma le presentó a un Mesías, un Dios llamado Jesús, y a la madre ¿de quién? De Dios, ¿no? Eso dice en el texto romano. Vino otra nación con espada, mató a reyes y a quien pudo, y nosotros ahora somos la nación que Dios ha puesto para darle luz a las demás naciones. ¿Y quiénes fueron esos? El Imperio Otomano. Y hoy el Imperio Otomano, que se avecina a su tercera guerra mundial, aleluya, que son los que están ahí, hermanos, con diferentes grupos, que me reservo el nombre,
Hay otros predicadores que ellos sí están con nombre de ciudad y de persona diciéndonos el panorama profético. Aleluya. Pero me reservo. Entonces ya el Islam está... ¿Cuál es el propósito del Islam? ¿Y cuál es el propósito de los grupos subversivos? De volver a establecer el imperio otomano para con la religión islámica decirle a las naciones: este es el libro por lo cual ustedes tienen que regirse. ¿Y cómo se llama ese libro? El Corán, señores. El Corán. Así que ellos tienen a su Dios, ¿cómo se llama? Alá. Ajá. ¿Y cómo se llama el Mesías de ellos? Se llama Mahoma. ¿Y dónde está la mezquita que controla, la sede que controla toda la religión musulmana? En Jerusalén. Porque en la Guerra Santa, que fueron a la pelea los cruzados, los templarios, los jesuitas, y se fueron a la guerra con Roma para conquistar, porque la religión que conquistaba Jerusalén, esa tenía que, hermano, el mando. Así que logró conquistar Roma, y luego Roma entonces se dejó conquistar por el Imperio Otomano, y hasta ese día el Imperio Otomano no ha salido del lugar donde estaba el templo de Salomón, señores. Y Roma quedó con un pedazo que es la Plaza Grande, que es, aleluya, la casa donde supuestamente vivió María, el Santo Sepulcro donde crucificaron a quien, al Mesías. Y usted entra en el internet y va a ver muchos lugares que Roma está, pero el lugar donde Roma tenía que estar, ¿dónde era? Para convertirse en la religión más poderosa. Porque lo que se dijo fue que la religión, hermano, que esté en el solar, para entender mejor nosotros, en el solar, donde estaba construido el templo de Salomón, que fue destruido por el emperador Tito, la religión que se posesionara allí, esa sería la que dominaría. Y la que tiene más de 500 años posesionada ahí es el Islam. Si alguna persona, hermano, considera que estamos trayendo cosas incoherentes, busque en el internet. Yo creo que usted se ha encontrado, ¿no? En el internet está la mezquita, donde está la cúpula, y ahí quienes dominan la religión musulmana. ¿Y qué hay dentro de ahí no está la ley de Moisés? ¿Qué está allí? El Corán. El Corán. ¿Y qué es lo que hay en las ciudades donde ellos tienen su mezquita foránea? Copias, réplicas, pero el original que supuestamente lo escribe Mahoma está ahí. Entonces, como ellos tienen un Dios que se llama Alá, el único Dios del universo, creador, tienen a un Mesías que se llama, que no es judío, sino que es de dónde. Entonces, mire, en estas cosas que los hijos de Dios tenemos que abrir los ojos. La Escritura dice: porque de un judío, en Reina de Valera no dice de un judío, sino que dice de los judíos viene ¿qué cosa? La salvación. Pues en el texto judío dice: porque de un judío viene él. Entonces no va a pensar usted que todos los judíos son el salvador del mundo. Ahora mismo, ¿en qué está inmersa la tribu de Judá? En el judaísmo, en el ortodoxismo. Entonces la Escritura dice, hermano, de un judío viene la salvación. No dice de un turco. No, hermano, no. Y nosotros seguiremos insistiéndole a todos nuestros hermanos. Entonces, hermano, nosotros hoy, como israelitas que hemos salido del pueblo gentil, que ahora tenemos pueblo que nos representa, que es Israel, tenemos a un Mashiach que no es un turco. No, hermano, no podemos creer en un Mesías turco, ni tampoco podemos creer en un Mesías romano, ni tampoco podemos creer en un Mesías griego. No, porque eso no dice qué cosa. La Escritura, que Yahweh sigue dando testimonio que esa fue, que al siervo que Yahweh levantó para darnos la justicia, la ley, para que las naciones anden en rectitud y en santidad, fue Moisés. Y eso nadie podrá. Satanás, por más que se pare de cabeza,
diciendo que fue a Mahoma que se le entregó la ley y a otro profeta antes de Mahoma, él no podrá cambiar esto, porque vendrá Yahshua Mashiach, vendrá nuestro Jesús y tirará abajo a su Mesías que ellos le van a poner al mundo, porque el anticristo va a salir de ahí. Nosotros no podemos cambiar las escrituras. Y luego no podemos decir que Roma, ahora sí como le dio la gana, presentarnos un Mesías. No, la escritura nos dice que el Mesías, ¿de dónde es? Es israelita, es judío, que nació ¿dónde, hermana Andrea? Nació en Belén. ¿Eso dice o no dice la escritura? Nació en Belén, mis amados hermanos. ¿Y creció dónde? En Nazaret. Él no creció en ninguna Turquía, en ninguna China, en ninguna Italia. Él creció en la nación de Israel. Hermano, miren, hermanos amados, escuche esto tan maravilloso. Dice la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y por qué la Biblia dice de Egipto llamé a mi hijo? Porque Yahshua, o nuestro Jesús pequeñito, ¿qué hizo José? ¿Se acuerdan de esta historia? ¿A dónde se fue? A Egipto. A Egipto. ¿Y podía verse el Mesías criado en Egipto? Claro, allá él recibió respaldo, apoyo. Pero eso no estaba en la Torá, pues, y en los profetas. En los profetas estaba que él tenía que criarse con las costumbres, con la cultura, con la formación y con la ley de dónde, para que fuera santo y puro, amén, y con el Dios de los hebreos. Entonces no, que no nos metan gato por liebre, hermano. No. Nuestro Mesías no es greco-romano, no, ni tampoco es turco. ¿Sabe a dónde va a salir el anticristo? El anticristo es el que ya le llamamos Mahoma, y el representante de Mahoma, que ya está vivo, va a salir de allá del Islam. Y el Islam nos va a controlar. Entonces va a controlar, a las naciones, y también va a controlar el credo religioso. Los que son de Yahweh no serán controlados por ningún movimiento religioso. Entonces hoy nosotros de pronto haremos esa exclamación, pero no con la fuerza que lo hizo el rey, que lo hizo el que escribe este salmo. ¿Nos rechazará Yahweh? ¿Nos aborrecerá el Dios de amor? No. ¿Saben por qué, hermano? Por dos razones. Una, aún no hay ningún grupo, sea cristiano o ningún grupo que le sirva a Yahweh, que haya tenido las revelaciones y las experiencias que ha tenido el pueblo de Israel. O dígame algún hermano que Yahweh se le haya aparecido en llama de fuego, pues. O dígame alguna congregación, ¿cierto? Hermano, nosotros estábamos en un culto y vimos una nube, rayos y centellas, como en el caso del monte Sinaí. No, hermano, no. Nosotros todos los gentiles que salimos del mundo gentil y que ahora le servimos a Yahweh, que somos israelitas, nosotros todos lo creemos no por vista, sino por ¿qué? Por fe. Porque ya solo el hecho de creer ya somos bienaventurados. Porque eso dijo nuestro santo maestro, diga: bienaventurado aquel que sin ver y sin oír ¿qué? Nosotros no hemos escuchado la voz audible de Yahweh que sale para 5 millones de personas. No hemos escuchado, hermano. Y no hemos visto manifestaciones de ángeles como vieron los israelitas. Por lo tanto, mis amados hermanos, el salmista, su exclamación que hace: nos aborrecerá Yahweh. ¿Sabe por qué él hacía esa exclamación? Por dos razones. Una, por los testimonios que Yahweh había hecho y sigue haciendo con Israel. Y dos, por el desvío de ¿quién? De Israel. ¿Cuándo es que una persona hace la pregunta: ¿Dios estará conmigo? ¿Dios me amará? ¿Yahweh me amará? Hermano, cuando una persona guarda los mandamientos, cuando una persona vive en santidad, en obediencia, en disciplina, en lealtad, en fidelidad, en seriedad, en compromiso con Yahweh y su palabra, la escritura que dice que el Ruach Kodeh, el Espíritu Santo, da testimonio de que somos ¿qué cosa? Hijos. Y cuando recibimos testimonio que somos hijos de Yahweh,
Es porque estamos sintiendo a nuestro Padre. Es porque lo estamos viendo en su obrar. Y como dice en otro salmo, que los testimonios de Yahweh son ¿qué? Son perfectos. De pronto el Hijo de Yahweh no ve a su Abba de una manera corpórea. Pero es que la Escritura dice, nuestro Rabbi Yahshua dijo, que los de limpio corazón, los que viven una vida moral, verán ¿a quién? A Yahweh. Y cuando dice ver, Yahshua no está hablando de una manera física. Yahshua está hablando ver a Yahweh en todas nuestras necesidades. Cómo Yahweh es nuestro proveedor. Cómo Yahweh es nuestra roca que nos protege, que nos cuida, donde vemos todos los días. Oye, hermano, ¿cómo vi todos los días el Salmo 91 en la pandemia? Yahweh me guardó de la pandemia, Yahweh me guardó que no me faltara el agua, que no me faltara la luz, que no me faltara el pan, que no me faltara los zapatos. Hermano, mire, había momentos que yo sentía en mi cuerpo que una fuerza, que la pandemia quería atrapar mi cuerpo. Pero mi experiencia era que dentro de mi cuerpo había una fuerza que resistía la pandemia. Y cuando me quería dar gripe, hermano, en la tarde, entonces en la noche yo estaba caliente, sudando, mi hermano. Y esas fueron mis experiencias que tuve en la ola de la pandemia. Sentía que la pandemia quería atrapar mi cuerpo, pero sentía una fuerza que lo contrarrestaba. Entonces, cuando una persona es obediente a Yahweh, no violenta el pacto que Yahweh ha hecho con él, porque, mis hermanos, el hombre no hace pacto con Dios, pues. Nosotros los hombres no tenemos, no vaya a creer esa mentira, pacte con Dios. No, hermano, no. Dios sí tiene la capacidad de pactar con quién. Porque ¿qué somos nosotros, hermano? Mira que inclusive hasta para obedecer, ¿quién es el que pone el querer como el hacer? O sea que si Yahweh no pusiera el querer como el hacer, nosotros ni siquiera obedeceríamos. Entonces cuando el salmista dice, si Yahweh los aborrece a Israel, es porque Israel viene cargado de desobediencias, hermano. Israel viene cargado de quebrantar, ¿qué cosa? Los pactos, la ley, la promulgación, los sacrificios. Cuando nuestro Rabbi Yahshua llega, aún los 10 mandamientos morales, ¿qué había hecho Israel? ¿Qué dijo nuestro Rabbi Yahshua? Esta generación perversa y adúltera, ¿de qué está hablando? Está hablando que aún los 10 mandamientos espirituales y los mandamientos morales que están fusionados en la ley del Espíritu, aún Israel los quebrantaba, hermano. Yahshua encontró a israelitas que tenían 4, 5, 6, 7 esposas. Hubo un sacerdote que tuvo 300 esposas. Sacerdote, no rey, hermano. El Cana era un sacerdote. ¿Y cuántas esposas ya en la Torah dice que tenía? 2. La tenía Ana y la tenía Pirina. Es que no, Pirina era una amante. No, Pirina era una esposa del Cana. Y el Cana cada año iba a ofrecer sacrificio. ¿Y quiénes eran los que ofrecían sacrificio? Los sacerdotes. Entonces, mi querido hermano, dice, ¿se olvidará Yahweh de nosotros? ¿Nos aborrecerá? ¿Por qué está haciendo esta pregunta? No, porque Israel es la única nación donde tiene el testimonio fehaciente y veraz de una manera. Nadie puede discutirle a un judío, a un israelita, de las obras de Yahweh, de la teología de Yahweh. No puede nadie, aunque el judío esté extraviado, que no acepte al santo maestro Yahshua. Pero eso no quiere decir que un hermano que sale del pueblo gentil y que ahora pertenece a las 10 tribus perdidas, que es la casa de Israel y la casa de Jacob, va a ponerse a discutir con un judío, por hermano. No puede. Con un israelita de sangre, no. Ellos tienen, hermano, el testimonio más grande de que Yahweh, que Yahweh es el Elohe creador de los cielos y de la tierra. Lo tiene Israel. Entonces, por los testimonios, por las obras que Yahweh
Desde el tiempo que el que escribe el Salmo 77:7, todo ese salmo, está pronunciando estas exclamaciones hacia atrás, Israel no podía haberse extraviado, hermano. Porque aparte de la Torá, oye hermano, si solamente viniera Dios, Yahweh, allá cuando usted está orando de rodillas, y le pasara una hojita, y en esa hojita le diera 3 letras, y aunque usted no viera más nada, yo creo que para nosotros, hermano, si así no viendo nada, nosotros con sentir la presencia del Eterno, ¿qué hacemos? Nos derretimos, diga hermano. ¿Qué será? Viendo todas aquellas. Mire, la Biblia dice que en Manoah había un ángel y que hizo un sacrificio, y el ángel sube envuelto en ese humo de ese sacrificio. Y podemos pasarnos la noche, hermano, contando todas las historias de Israel. Entonces Israel no tenía motivo para quebrantar la Torá, para quebrantar los 600 mandamientos, y mucho menos para quebrantar los 13 mandamientos. Israel no tenía motivo para quebrantar los 2 mandamientos, hermano, que resumen, que en esos 2 mandamientos están, los 316 mandamientos están incluidos, que es amarás a Yahweh sobre toda y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Israel quebrantó los 2 mandamientos, porque la misma Torá dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Es Reina de Valera la que dice un nuevo mandamiento doy. Pero en lo original Yahshua nunca dijo un nuevo mandamiento. Este es el mandamiento que ya habéis recibido. Es lo que dijo Yahshua. Que os améis los unos, porque eso ya estaba escrito. Búsquelo en los 5 libros del Pentateuco, y usted va a encontrar allí que Yahweh por boca de Moisés le dice a los israelitas: amen a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces el Rey de Valera es que te pone un nuevo mandamiento doy, que os améis uno a otro. No, Yahshua no dijo así. Yahshua dijo: este es el mandamiento que ha sido escrito, que os améis uno a otro, porque eso ya estaba escrito allá en la Torá. Entonces, mis amados hermanos, Israel viene cargado de testimonio, e Israel recibe el libro sagrado. ¿Sabe, hermano, cuántos caminos de sabiduría para interpretar la Torá? ¿Sabe por qué ayúdenme, hermano, por favor, que se me ha ido el alfabeto? El alfabeto hebreo no tiene vocales. ¿Saben por qué? Porque el Eterno le dio a Israel, por eso el Eterno levanta 70 hombres cuando llama a Moisés, para que se haga el Sanedrín, para que cada hombre tenga la capacidad de darle una profundidad a la Torá y a la profecía según la sabiduría que Yahweh le da. Pero la Torá tiene un camino que esas 70 interpretaciones que tiene la Torá en sus profundidades de la ciencia y la sabiduría de Yahweh, tienen un camino que nadie puede desviarse, que Yahweh es uno. Por eso todo israelita hace la recitación: oye Israel, tu Elohe uno es. De ahí que la Torá, porque cuando usted tiene una frase que no tiene vocal, usted puede, aleluya, de acuerdo a la sabiduría que Yahweh le da, darle su interpretación. Por lo tanto, esas 70 interpretaciones todas tienen que llevarla a Yahweh, al Mesías y a la nación de Israel. Entonces, Israel, que recibe la Torá, el libro sagrado, no podía desviarse de Yahweh. Se desviaron, hermano, en el desierto. Yahweh los castigó, diga. ¿Y qué les dijo cuando entraran a las tierras? Que no fueran como sus padres. ¿Y qué pasó en las tierras, hermano? ¿Obedecieron? No obedecieron, hermano. Y después que se rebelaron contra Yahweh, Yahweh los dividió para no entregarlo a otra nación. Y cuando estuvieron divididos, ¿qué pasó? Caramba, Yahweh nos ha dividido. Tenemos 2 reinos. Va a caer el reino que Yahweh nos prometió a través de David. Hagamos algo, unámonos. ¿Qué hicieron? ¿No vino acaso, hermano, Roboán, que era hijo de un israelita, con una mujer de otra nación, que cuando salió errante
en el reino de Salomón, salió destituido del reino de Salomón. Cuando se lo puso como rey en las 10 tribus, ¿qué hizo? Vio que las 10 tribus iban a adorar ¿dónde? A Jerusalén. Y en vez de este rey ir, hermano, y hablar con el sumo sacerdote, diga, vea sumo sacerdote, Yahweh ha dividido por el pecado de nosotros la nación. Por lo tanto, yo tengo miedo que en lo que van los israelitas de las 10 tribus, que la cabeza es Samaria, mientras van a adorar a Jerusalén, yo tengo miedo que sean conquistados los ancianos, los representantes de las 10 tribus. Y entonces Jeroboam era el hijo de Salomón, ¿no? El uno era Jeroboam y el otro era Rehoboam. Si me equivoco de los dos nombres, ustedes me ayudan. Entonces, mira, si vienen los de las 10 tribus a adorar acá al templo, no vaya a ser que Jeroboam los conquiste y yo me quede sin ¿qué? Sin rey. Entonces, por lo tanto, yo te pido a ti, sumo sacerdote, que nos ponga en Jerusalén una sinagoga. Y ponga sinagoga en cada tribu. ¿Y qué había hecho el sumo sacerdote? Pero él no hizo eso, hermano. Él no hizo eso. Él se fue y trajo sacerdotes de Baal, de Acera. Fue y trajo los dioses de Egipto. Fue y trajo los dioses de Babilonia. Y le puso a las 10 tribus, ¿qué? Le puso esos dioses paganos. Y construyó un templo para Moló, para Acera y para todos esos dioses paganos. E hizo que las 10 tribus se prostituyeran. Y entonces, como no entendieron la disciplina de Yahweh, ¿qué hizo Yahweh? Los achicó. Y fueron entregados a otros reinos y de allá nunca más. ¿Y sabe dónde aparecieron esas 10 tribus? Cuando ya terminó la deportación a Babilonia. No regresaron a Israel. ¿Sabe dónde se vinieron? A Sudamérica. Señores, de las 10 tribus salieron los incas de nuestro país. Vaya y averigüe. De las 10 tribus salieron los mayas. Las 10 tribus que fueron sacadas en el reino, cuando estaba el reino del norte, esas ya no regresaron como regresó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín después del exilio a Babilonia. Las 10 tribus no, sino que fueron achicadas. Y dice en el libro de Esdras que cruzaron el gran río Mar y que se establecieron en tal lugar. Y cuando usted busca ese nombre de ese lugar, traducido a nuestro idioma significa América. Y llegando a América, por eso es que hay vestigios en artículos. ¿Cómo se llaman esos artículos que hacían los indios? En esa vasija, en esos muñecos, ahí hay escrituras que tienen mandamientos. Pero luego fueron alejándose, imagínense, tan lejos de la casa de Israel. Sin sacerdote de la tribu, aleluya, de la tribu de Leví. Entonces empezaron luego a ir adorando imágenes, lagos, ríos, serpientes, hasta que luego su mismo físico fue cambiado. Pero los aborígenes de esta tierra son los desertores de las 10 tribus, las 10 tribus de Israel. En el tiempo de la deportación a Babilonia, en el tiempo de Esdras, que regresa a Israel, pero no regresan las 10 tribus, solo regresan 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las 10 tribus se pasaron el gran mar y llegaron a América. Y cuando regresa Cristóbal Colón, que era otro judío, con una colonia de judíos que allá en España, para no matarlos, no tirarlos de comida a los cerdos, entonces hicieron que este hombre llenara unos barcos con esta gente y los viniera a botar. Cuando ellos llegaron, ya encontraron indios acá. ¿Quiénes eran esos indios? Eran de las 10 tribus, aleluya, de la casa de Israel que se perdieron. Así que tenemos a los incas, tenemos a los mayas, ¿a quién más tenemos? A los chachis, en el Ecuador, en Brasil, que todavía hay grandes colonias de indios. Así que todos esos indios que se desplegaron
por todo este continente, son las 10 tribus perdidas. Me estoy refiriendo en cuanto a qué, a la cera, a la carne. Entonces, mi hermano, Israel tenía motivo, hizo tantas cosas, y Yahweh en su justicia tuvo motivos para qué, para desecharlos, para vomitarlos, aleluya, por su corazón duro. Después que regresan, Yahweh les da otra oportunidad. 70 años están allá como esclavos, hermano. Y Yahweh los vuelve a traer, ¿dónde? Regresan de las 10 tribus unos chispeaditos, pero la masa, las tribus con sus banderas, esos se vinieron a Sudamérica. Regresan unos chispeaditos, forman otra vez el estado, aleluya, de Palestina. Y luego Yahweh comienza a bendecirlos porque llegan arrepentidos. ¿Y luego qué sucede, hermano? Vuelven, hermano, a convertirse, dice la palabra, porque son como el mulo sin razonamiento. Vuelven ellos a quebrantar la Torá en todos sus niveles, matando a sus profetas. Mire cómo lo matan a Isaías. Mire lo que le hicieron a Jeremías. Ahora, obviamente lo de Jeremías fue antes de la deportación a Babilonia. Lo de Isaías fue antes de la deportación a Babilonia. Pero después que ellos regresan arrepentidos, Yahweh los vuelve a multiplicar. Pero vuelven, mis amados hermanos, a pecar. Matan los profetas que luego vinieron. Hasta que Yahweh dice, voy a mandarle a mi hijo, a ver si con mi hijo, ¿qué pasa? ¿Y qué hicieron ellos? Entregaron a Yahshua a los gentiles. Y fueron los gentiles los que asesinaron. Yahshua no murió, Yahshua fue asesinado. ¿Quién asesinó a Yahshua, a Mashiach o a Jesús? Los gentiles. Israel, los judíos, los del oficio del Mashiach, entregaron al Mesías judío a los gentiles. Y fueron los gentiles. Pilato, representante de Roma, él se lavó las manos. Por eso Roma toma los escritos y después, a medida de que va manipulando los escritos, dice entonces, a los suyos él vino y los suyos, o sea los israelitas, no le recibieron. Entonces en el inconverso, en el gentil, que se convierte a Dios por medio de Jesús, cuando va leyendo Reina de Valera, su corazón, sin que él se dé cuenta, lentamente comienza a sentir un rechazo. ¿Hacia quién? Hacia el pueblo de Israel. Porque ese es el propósito de Satanás. ¿No ves que ahí está en la Biblia destello? Cuando dice a los suyos vino, o sea, los israelitas. ¿Y qué hicieron los israelitas? Y luego, ¿saben qué pone Roma? Y todo el pueblo gritaba. El lector entiende que es todo Israel. Gritaba, crucifícale. Y no fue todo Israel que gritó, crucifícale. Y no fue todo Israel que entregó al Mashiach. Fueron los del Sanedrí, que estaba formado por los macabeos, por gente que no pertenecía a la descendencia de Aarón. Escuche, hermano, no fueron sacerdotes arónicos, ni Anás era de la descendencia arónica, ni Caifás tampoco. No pertenecían, no tenían descendencia sanguínea. Así que no fue la casa de Aarón la que mató al Mashiach, la que entregó a los gentiles al Mashiach para que lo asesinaran. Entonces vino la provincia de Judá y los del Sanedrí, los del concilio, y entregaron a la muerte al Mashiach. ¿Y saben qué dijeron? ¡Mátenlo! Y si no es verdad lo que nosotros decimos, que la sangre nuestra y la de nuestros hijos, que la sangre de recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se le cumplió a ellos o no se le cumplió, hermano, lo que dijeron. ¡Mátenlo! Y si no es así, las acusaciones que hacemos de este impostor, entonces que la sangre de él recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se maldijeron. Por eso, cuando el Mesías estaba siendo colgado, María lloraba y Juan también. ¿Y qué le dice el Mesías a María, a su mamá? No lloréis por mí, sino llora por quién, por vuestros hijos. Aleluya.
Entonces, hermano, Israel viene y entrega la muerte al Mesías. Israel entrega la muerte a todos los discípulos del Mesías, hermano. Entonces Yahweh derrama la sangre del Mesías y de los apóstoles sobre ellos y manda al imperio romano que haga estrago en el tiempo de Tito, de Elvira, y destruya todo Jerusalén, todos los pueblos, las naciones, parta a las mujeres, mate a los niños, y el propósito era desaparecer. Pero hubieron gobernantes, hubieron gente rica, que los judíos se iban a otros países, colonias que habían en España ya, porque ya en el tiempo de Yahshua habían colonias en España, por eso fue que Pablo llega a España. Habían colonias en Italia de israelitas y de judíos, por eso donde quiera que habían colonias judíos e israelitas, los apóstoles llegaron. En la India, en China habían colonias grandes y ellos llegaron a predicarle primeramente, porque la salvación, ¿para quién primero es? Yo lamento, hermano, pero es que en el momento que estoy dando la enseñanza, se vienen las apreciaciones. Una hermana me escribe: oiga, mire lo que es desconocer las escrituras, que para los judíos es la ley y que para los gentiles es la gracia. Oye, hermano, lo que es desconocer, yo no le he respondido ni le voy a responder. Aquí yo me voy a poner, hermano, a estar, porque la palabra no es para contienda. Hermano, que la gracia es para los gentiles y que la ley es para los judíos. La ley, los 10 mandamientos morales son para todas las naciones. En todos los países está establecido en la Constitución: no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra quién. Sino que aquí en el Ecuador no dice falso testimonio, sino que se llama daño a la moral. Están los mandamientos en todas las constituciones de los países democráticos. Y la gracia, ¿para quién primero es la gracia? ¿Pueden ustedes decir aquí a la hermana que de pronto, que yo la amo mucho y la respeto a mi hermana, pero ella escribió desconociendo las escrituras? Me escribió: hermano Freddy, déjese de cosas, porque la ley es para los judíos, los israelitas, y la gracia es para los gentiles. No, hermano, eso es un error. Primero, ¿para quién es derramada la gracia? Para los judíos, eso dice la Biblia. Porque la gracia es la salvación, diga. La gracia es la salvación, el perdón que Yahweh da gratuitamente. Y la Biblia dice: porque para los judíos, para los griegos, que los griegos están representando a los gentiles, ¿qué cosa? La salvación. Al judío primeramente. Porque si de un judío viene la salvación, caramba, ¿usted cree que Yahweh es oscuridad de su casa y luz de afuera? No, hermano, mírelo. Oye, hermano, yo me causa risa, hermano, de verdad, que tenemos que volvernos a Yahweh. ¿Cómo usted va a decir que la ley es para los judíos y la gracia para los gentiles? Cuando por gracia soy salvo. ¿Y cuál es la primer nación que Yahweh va a salvar? Israel. ¿Y cuáles fueron los primeros creyentes de Jesús? Israelita. Pablo dice: primeramente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Elohim para salvación para todo aquel que cree. Primeramente dice, ¿sí han leído, hermano? Primeramente dice: para los judíos y para griegos. En los griegos, un pueblo gentil, ahí estamos todos los países, eso de una manera simbólica, todos los países. Y dice la palabra: porque para vosotros es la promesa, hablando del pueblo de Israel, para los padres, para los hijos, para los israelitas que están lejos y para los que están cerca, y para todo en cuanto nuestro Señor, ¿qué? Uy, puedo seguir. Yahshua dijo: yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el pastor de este rebaño. ¿A quién se refería? A Israel, diga. Y luego dijo: y tengo otras ovejas que no son, y debo de traerlas, ¿dónde? A Israel. ¿Y cuáles eran esas otras ovejas? Los gentiles. Entonces, no, mi hermano. ¿Sabe por qué explico esto? Porque hay
Hermano, mire, la última vez que yo estuve viendo, el número de amigos que tengo son 2.500. Y casi todos los días me mandan solicitud de amistad. Y como le decía antes a mi esposa, mientras venía en el camino, yo tengo que aceptar a todo aquel que me manda porque Yahweh me ha puesto a predicar por este medio. Entonces me toca que, hermano, no aclarar, no discutir, pero porque son mensajes que los hermanos, familiares, están, ¿qué cosa? Leyendo. Entonces, la gracia vino por medio de un judío, diga que sí. Primeramente, ¿para quiénes? Para los judíos, y solamente para ellos. María, ella le decía a Jesús, a Yahshua: tú eres el Mesías de Israel. Y cuando Yahshua ya tenía 19 años, ella quería que él perteneciera a los celotes. Y los celotes era un grupo revolucionario que quería que de ellos saliera el Mesías para tomar el poder de Israel y traer la paz al mundo, pero a través de ¿qué cosa? De las armas. Y María le decía a Yahshua, a Jesús, a los 19 años, lo que pasa es que nadie te habla de ese tiempo, desde los 12 años hasta los 30 del Mesías. Más adelantito vamos a tener esa enseñanza aquí en la congregación, que ya la tenemos, hermano. Los años perdidos que no aparecen en la Biblia de Yahshua. Entonces María le pide a Yahshua que él era el Mesías y que él levantara armas y que se uniera a los celotes, que Judas, el hermano de Jesús, pertenecía ya a los celotes, para que él tomara el poder de Israel y él trajera la paz. ¿Y sabe qué le dijo Yahshua? No, madre, no madre, no es así. Yo no voy a ser el Mesías ni voy a tomar armas para libertar a Israel. No, aleluya. Esto no te lo cuentan, este dato no te lo dicen. Hijo mío, ¿y por qué? Porque yo soy el Mesías, por quien Yahweh va a dar salvación a todas. Mientras que tú esperas que yo levante armas, madre, y que encabece, porque él ya era líder, hermanos míos, encabece a los celotes para que le dé salvación a Israel. Le daré solo a Israel y las demás naciones. Mas Yahweh ha elevado mis ojos y me ha llevado a ver todas las naciones. ¿De dónde? Del mundo. Así que yo soy el Mesías de todas las naciones, y es propio del Padre a través de mí darle salvación ¿a quién? Al mundo entero. Y seguía diciendo la historia que María guardaba esas cosas ¿dónde? En su corazón. Así que, hermanos amados, para resumirle, Israel fue un pueblo que laceró mucho el corazón de Yahweh. Después de tener la Torá, entregaron sus hijos a Moloch, se volvieron brujos, inventaron la cábala, empezaron, hermano, a invocar a demonios porque esperaban que de entre los demonios, el demonio le levantara el Mesías, porque siempre la casa de Judá ha exclamado por el Mesías para ser libertado y tomar la posesión de las naciones, porque en sí la promesa que tiene Israel y que tiene, aleluya, nuestros hermanos judíos, es que las naciones Yahweh se las ha entregado por herencia. Y de verdad, hermano, las naciones fueron establecidas para que Israel las heredara, pero no de la manera como ellos quieren. Empezaron a invocar demonios. Bueno, para resumir la historia, entregaron al Mesías a los gentiles, entregaron a los apóstoles a los gentiles, porque el Sanedrín fueron los que fueron entregando, hermanos, a los apóstoles para que los mataran, a las generaciones después de los apóstoles, y exterminaron a todos los que seguían a nuestro Elohim, restaurando, aleluya, el ministerio de Melquisedec a través del Mashiach. Entonces, hermano, ¿qué sucedió? Viene Yahweh y le tira a Roma y los dispersa. No queda nadie en las tierras. Y fueron dispersados ¿hasta qué tiempo? Hasta el año 1948. Porque cuando Israel otra vez, ya la tribu, ya en el tiempo, hermano, que quemaron Jerusalén,
y que destruyeron todas las otras ciudades en el tiempo de Tito y de todos esos emperadores, hermano, Yahweh los esparció y ahí se fueron las dos tribus. Pero cuando Israel quiere volver a retomar 100 años antes del año 1948 y en otra década, entonces, hermano, que se hicieron esa colonia pequeña en Jerusalén y en Pueblito, no regresó la tribu de Benjamín. No regresó. Como tribu no regresó, hermano, hasta el día de hoy. La única tribu, como tribu, que está es la tribu de Judá. E Israel es una nación donde tiene israelitas de todas las tribus, pero no está ubicada ¿por qué? Por tribu, no. No es que yo soy de tal tribu, no. Esta es una nación ahorita que tiene municipio, no está constituida, tiene provincia, no está constituida por tribu. Entonces, mis hermanos, Yahweh los expatrió y cuando ellos quisieron otra vez agruparse como pueblo, Yahweh les manda a Hitler. ¿Y cuál es el propósito de Hitler, hermano? Barrerlo todos los que estaban en las tierras y los que estaban en todos los países del mundo. Que ya no existiera más ni judío ni nadie que se dijera llamar israelita. Amén, amados hermanos. Y fueron expulsados a las naciones. Mire, el periodo más grande que la nación de Israel y los judíos han sido esparcidos ha sido este. Recién en el año 1948 se cumple la profecía: nacerá una nación en un día. Entonces Israel, por su pecado, por sus rebeliones, por sus transgresiones, Yahweh tenía motivos ¿para qué? Para desecharlo. De ahí fue que Roma sacó ese cuento chino que Yahweh había rechazado ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y ellos empezaron a llamarse que eran el pueblo que Yahweh había ¿qué cosa? Escogido para dar salvación a las naciones y no Yahweh nunca. Por eso en el Salmo 77, versículo 7, ¿qué dice ahí? ¿Puede alguien darme lectura? ¿Lo tienen ahí en la mano para concluir, mis amados hermanos? ¿Pueden darle lectura otra vez? Salmo 77, 7. Aleluya. Tuvo Yahweh en su justicia, gloria al Eterno, motivo para desaparecer a Israel, para desaparecer a Judá. Claro que sí. Ya encontró, hermana Andrea, puede dar lectura. 7. Dice: ¿me rechazará Yahweh para siempre? No. Mostrará su favor otra vez. Amén. ¿Y por qué lo hizo? Porque Yahweh puso a Moisés. Y por la ley de Moisés todos estaban destituidos. Cuando digo todos me refiero al pueblo de Yahweh, a Israel. Todos por su pecado, por su rebelión, por todas las cosas perversas que en cada tiempo, en cada generación ellos hacían, había motivo para Yahweh desaparecerlo. ¿Qué le dijo, hermano, el profeta que vino a reconciliar a la nación de Israel? Hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Que decían los israelitas y los judíos: nosotros somos hijos de Abraham, vivían en su pecado. ¿Qué le dijo el profeta? Yahweh puede levantar hijo a Abraham aún de esta misma piedra. Pudo haber Yahweh desechado a Israel, haberlo aniquilado en cada pueblo donde había un judío israelita, haberlo asesinado para que no quedara ninguna descendencia. Claro que sí. Y si lo fuera hecho, lo había hecho en su justicia. Y por la ley de Moisés, Israel quedó aniquilado, hermano. Pero Yahweh levantó su otro vástago. Yahweh levantó a su otro olivo, que bote el aceite no del fuego, sino el aceite ¿de qué? Del perdón, del amor y de la regen, de la misericordia. Entonces, por el amor, dice, por amor a mí mismo, yo no les, ¿qué, hermano? Destruido. ¿Puede ahorita el cuerpo de Yahshua decir, nos destruirá el Eterno? No, no, hermano. Escuche esto, hermano, y abra bien su oído. Aunque un pastor, que no debemos de hacerlo, o un creyente adultere, pero ese adulterio que no hay que hacerlo, hermano, no estoy diciendo que tenemos que hacerlo, es malo, la Biblia lo prohíbe, y si lo hacemos, perdemos, mi hermano, nuestra dignidad, tanto aquí en la tierra como también en el mundo por venir. Pero un adulterio, una fornicación,
que cometa algún pastor, que por cierto, vuelvo a repetir, no debe de hacerlo, que cometa un hermano, no equivale, hermano, a los pecados terribles que la nación ahora mismo, hermano, en este tiempo, Israel ya es una nación, diga, y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la condición de Israel espiritualmente? Como nación hablando. Después del año 1948, es una nación que ha abrazado como Estado la Torá, que no adulteran, que no fornican, que ningún israelita se acuesta con otro varón, teniendo intimidad sexual hombres con hombres. ¿Dónde están las escuelas y las sinagogas de adoración a Satanás? Están allá. ¿Dónde están las casas y las escuelas del movimiento LGTBI? Están allá. Hoy mismo, hermano, Israel no es esa nación que cuando llegó el santo maestro Yahshua. Porque aunque habían grupos que Yahshua los llamó, aleluya, adúlteros, o los llamó hipócritas, pero sin embargo Israel como nación era una nación que temía, aunque no era una nación, era una provincia, diga, la provincia de Palestina, que le pusieron así entre comillas. Pero Israel no estaba con la depravación que hay ahora. ¿Cuál es la religión que la mayoría de los judíos siguen? La gente piensa que la mayoría de los judíos y de los israelitas que están en las tierras en la actualidad siguen el judaísmo o la religión ortodoxa, que es una línea pegada al judaísmo, o el superjudaísmo. No, la religión más fuerte de los israelitas y de los judíos es el catolicismo, hermano. El 60% de los israelitas que están en las tierras son católicos. Y el segundo grupo de israelitas oídos son del Islam. Y el grupo más pequeño es que son judaizantes. Y un grupo chiquitito, ya me refiero a israelitas de sangre, diga, y de judíos, es que sirven a Yahweh a través del Mashiach. Hoy hay motivos para que Yahweh lo desaparezca de las tierras. Hay motivos. Entonces Yahweh levanta su otro olivo, levanta ese otro vástago, y a través de este olivo Yahweh le dice a Israel: por amor a mí mismo no levanto de esas piedras hijo Abraham para darle ¿qué cosa? Descendencia. Por amor a mí mismo no levanto del palo, del hierro, del bronce hijo a Isaac para darle generación. No levanto del agua y del viento hijos para darle a Isaac generación, sino por amor a mí mismo no los he destruido. Lo que ha hecho Yahweh es esparcir a la nación de Israel. Y cuando se ha levantado un anticristo, porque el propósito del anticristo, ¿cuál es, hermano? Desaparecer a quienes, a todos los judíos e israelitas. Ese es el propósito, a los escogidos. ¿A quién Yahweh escogió? A la nación de Israel. A ellos los escogió y los predestinó. Hermano Freddy y a mí, a ti te he escogido para injertarte. No puedes estar tú desligado de Israel. Yahweh te ha escogido para injertarte al pueblo de los escogidos. Eso dice la Escritura, que hemos sido injertados al olivo natural. Por eso cuando la Biblia te habla de los dos olivos, entonces el un olivo, aleluya, es Moisés y el otro olivo es Yahshua. El un testigo es Moisés y la Torá, y el otro testigo es Yahshua y la iglesia de Yahshua, el pueblo de Israel. Entonces, mis queridos y amados hermanos, aleluya, Yahweh hoy tendría motivo para desaparecer ¿a quién? A la nación de Israel. Pero ¿qué sigue diciendo Yahweh? No, aunque la tierra se mueva, hay un salmo que dice que aunque la tierra se mueva de su lugar y el sol deje de salir y la luna de brillar, nunca Israel será borrado ¿de dónde? De la tierra. Y aquella palabra y aquellos mensajes que pululan en congregaciones y en religiones diciendo que Yahweh le ha dado la espalda a Israel y que Israel dejó de ser el pueblo de Yahweh
Y que los gentiles son el pueblo de Yahweh es un mensaje que lo estableció Roma. Porque Roma quiso usurpar lo que Yahweh le entregó a la nación de ¿quién? De Israel. Le entregó la ley, le entregó las promulgaciones, le entregó el culto, hablando en nuestro idioma porque es el servicio, le entregó al Mashiach y le entregó a Israel el reino de todas las naciones. Y Satanás quiere apoderarse, aleluya, de esta grande bendición y ha usado a todos los imperios, pero todos los imperios han caído, sin embargo se mantiene hasta el día de hoy. Y hoy una de las naciones más poderosas del planeta, que cuando usted busca en internet ponga cuáles son las naciones en la actualidad que pueden ser, que no tienen, aleluya, no pueden ser invadidas. Dentro de esas naciones está la nación de Israel. Los medos persas dijeron, Nabucodonosor levantó una estatua y dice, yo soy el que con mi ley voy a gobernar. Cayó el imperio de Babilonia, que se usurpó. Y aunque Yahweh lo entregó allá, pero Yahweh seguía amando ¿a quién? A su pueblo. Cayó el imperio de los medos persas, que quiso usurpar y controlar las naciones. Cayó el imperio de los sirios, cayó el imperio de Egipto. Hay naciones que ya no existen. Cayó el gran imperio romano, que fue imperio 425 años. Y muy pronto, luego se levantó y puso su religión, y muy pronto caerá, porque el Mesías destruirá esta religión con la cual las naciones han fornicado. Dígame usted, ¿a cuántos pueblos Yahweh para castigar a Israel los lanzó, pero luego los sacó con grandes riquezas? Y dígame usted si estos imperios permanecen, pues. Ya están en el suelo, pero ahí está Israel con su bandera alzada. Aleluya. Nos despreciarás, nos aborrecerá Yahweh de ninguna manera. Nunca, por mucho que Yahweh ha castigado a Israel, los ha dispersado, nunca Israel va a ser sustituido por ninguna nación. Y cualquier pastor, cualquier emisario, cualquier presidente, cualquier persona que diga que el pueblo de Dios ya no es Israel y que el pueblo de Dios lo ocupa otra nación, no le creáis, hermano. El tal pastor es mentiroso, el tal líder es mentiroso, y Roma le mintió a las generaciones y hasta este tiempo, diciendo que Yahweh se había propuesto otro pueblo, que Yahweh le había entregado la Torá a otro pueblo. Entonces dijeron que la Torá había sido entregada a Grecia y Roma se la quitó a Grecia. No, fue entregada a Israel. El Mesías sale de Israel y muy pronto ya en los países del mundo hay mucho pueblo que está retornando el Mesías. ¿Dónde? A su tierra, a su pueblo, porque Roma lo sacó de su pueblo. Aleluya. ¿Nos despreciarás tú, Yahweh? No, porque Yahweh es amor y misericordioso. Y Yahweh no volvió a levantarle hijos a Abraham de ninguna piedra, de ninguna tierra, sino que los mismos israelitas dispersos en el mundo entero, Yahweh los sigue guardando, cuidando, y hoy Yahweh los está retornando a las tierras, y muy pronto vendrá el Mesías, y dice la Biblia que el Mesías mandará a sus ángeles para recoger a todos los israelitas y los judíos que todavía queden, ¿dónde, hermano? Dispersos. Así que Yahweh nos aborrecerá, no. Por lo tanto, nosotros como el cuerpo de Yahshua, yo creo que no podemos, no hemos llegado a esos índices de pecado para decir, ¿nos aborrecerá Yahweh? ¿Será Yahweh mi Dios? ¿Dios estará conmigo? No piense eso, hermano. No pensemos eso. Que el hecho de que estén con pruebas, con lucha, con tribulaciones, con adversidades, con victoria, con fama, con grandeza, eso no quiere decir que Yahweh se olvidó de nosotros. Yahweh está con nosotros, porque nosotros somos parte del pueblo de Israel. Cuando Yahweh habla de los escogidos, es que Yahweh dio al mundo naciones, y de entre esas naciones escogió
a una nación llamada Israel, y nunca Yahweh la ha sustituido por ninguna nación, ni por los babilónicos, ni por los medos persas, ni por los sirios, ni por los egipcios, ni por, aleluya, ni por Roma, ni por los otomanos, ni por los Estados Unidos, ni por ISIS. Olvídese, Israel toda la vida ha estado ahí, tanto los que están en desobediencia como el remanente que siempre sirve a ¿quién? A Yahweh. Porque hoy mismo hay un remanente en Israel que cree en Yahweh como su único Elohe, como su único Dios, y está esperando al Mashiach en su segunda ¿qué? Venida. Y los que creen en Yahweh, que no han creído que aquel jovencito era el Mashiach, pues están esperando que venga por primera vez. Así que todo Israel está esperando ¿a quién, hermano? Al Mesías. Doblemos nuestra cabeza y démosle gracias a nuestro Padre. Gracias, Padre, por esta palabra. Usted no ha desechado al pueblo de Israel, y mucho menos a nosotros. Aleluya. Que por fe obedecemos. Que el testimonio de sus obras son los escritos que hemos recibido de nuestros hermanos judíos, israelitas. Hemos recibido diferentes sanidades, pero si nuestra fe de nosotros los israelitas que venimos del pueblo gentil, si nuestra fe fuera por los grandes milagros y prodigios que así como usted hizo con nuestros hermanos israelitas, ha hecho con nosotros, nosotros hoy no tuviéramos fe. Mas gracias le damos a usted, Padre mío, que por medio de Yahshua HaMashiach, Él pone fe en nosotros. Y sin ver milagros, señales y prodigios, creemos en el Dios, en el Elohe de Israel, y en Yahshua HaMashiach, el mediador, el redentor de nuestra salvación. Que esta palabra haya llegado a cada oído, que usted no ha desechado a su pueblo, que por medio de Yahshua HaMashiach usted ha tendido su amor y su misericordia, y por ese amor, por esa misericordia, Abraham sigue contando y seguirá contando con esa descendencia, tanto por la sangre como por la fe. Aleluya. Gracias porque usted es nuestro Elohe, usted es nuestro Dios, y sigue a nuestro lado. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Shalom Adonai para cada uno.